Buenas, frías mañanas. Está haciendo mucho frío en Puebla. Miren cómo estoy abrigado. Bienvenidos a esta reflexión bíblica de la Iglesia Torre Fuerte en este martes 10 de febrero del año 2026. Estamos predicando los domingos en Torre una serie de mensajes basadas en Hechos, el capítulo 2, versículos 41 al 47. Elementos. Una iglesia que crece. Este domingo pasado vimos el tema, el elemento, una iglesia que crece, es una iglesia que alaba a Dios juntos. Este mensaje se puede ver en nuestro canal YouTube o también en nuestra página web de Torre Fuerte, que es www.torrefuerteib.org. Dice el Salmo 150, que voy a usar para nuestra reflexión en este día: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este último salmo es una conclusión poderosa para esta colección de cantos o el himnario de Israel de 150 salmos que fueron composiciones musicales diseñadas para ser cantadas. Poderosa conclusión para esta colección de salmos de alabanza. En pocas palabras, en este salmo se nos dice dónde debe ser alabado el Señor, por qué debe ser alabado el Señor, cómo y quién debe de alabar al Señor. En conclusión, el Señor debe ser alabado en todas partes. En el contexto del Antiguo Testamento, la palabra santuario era una referencia al tabernáculo en los días antes de Salomón. Por ejemplo, David fue el que trajo el arca del pacto a Jerusalén, pero todavía en un tabernáculo, y fue su hijo Salomón quien construyó el templo. El firmamento es un concepto más amplio. En otras palabras, Dios debe de ser alabado en la tierra y en los cielos, en todo lugar. No estamos limitados a alabar a Dios a un lugar en particular. Por ejemplo, cuando la iglesia se reúne en el auditorio de Torre Fuerte, no estamos limitados a alabarle ahí. Podemos alabarle en forma individual, en forma familiar, en forma de grupo pequeño o en un grupo grande cuando se congrega una iglesia como Torre Fuerte. No estamos limitados a alabarlo en un solo lugar. Podemos alabarle en todo lugar y en todo momento, inclusive debemos alabarle en todo lugar y en todo momento. Sin embargo, hay algo poderoso cuando alabamos a Dios juntos como pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice el Salmo 22:3. Y hay algo poderoso que sucede cuando juntos alabamos a Dios. No es para menospreciar la alabanza individual o la alabanza familiar, pero es algo poderoso cuando se mueve toda una asamblea de muchas personas alzando sus voces, acompañado por instrumentos musicales, alabando a Dios. El Señor debe de ser alabado. ¿Por qué? El Señor debe ser alabado por quien es, la grandeza de su nombre, y por todas sus obras de la creación y de la redención, que se han descrito en todos los salmos del 1 al 149. Aquí dice, por sus proezas y por su grandeza. El Señor también debe ser alabado con gozo. Ahora, déjame aclarar, el Señor puede ser alabado con
o sin acompañamiento musical. Eso es, lo podemos alabar nada más hablando de Él, lo podemos alabar cantando de Él, de su grandeza, de sus obras de creación, de sus obras de salvación. Pero en el caso de los salmos fueron compuestos como cánticos espirituales diseñados para ser cantados con acompañamiento musicales desde los tiempos del rey David, quien restauró la adoración a Israel, componiendo salmos, obviamente, pero también instituyendo coros con músicos aptos y con cantantes aptos que se turnaban para que estuviera continuamente un grupo alabando y adorando a Dios en el tabernáculo y después en el templo de Israel bajo la supervisión de los levitas. La música de Israel era gozosa y llena de entusiasmo. Trae alegría al corazón. Uno solo tiene que escuchar hoy en día la música tradicional judía y uno empieza casi automáticamente a querer mover los pies. Es ese tipo de melodía menor que sí afecta el cuerpo, trae alegría y queremos mover los pies. Y así era quizás la danza en el Antiguo Testamento, por esa música que nos mueve a alegría. Ahora, yo creo que la música es amoral. Eso es, la música no tiene una moralidad. Sí afecta física y emocionalmente, pero lo que trae moralidad a la música son las palabras que se utilizan acompañado por instrumentos musicales. Las palabras hacen la gran diferencia. En las Escrituras, nada sugiere que la música y la adoración religiosa debían ser sombrías. Sí pueden ser sombrías, pero no necesariamente sombrías, ni que ciertos instrumentos fueran en sí mismos propios o impropios para adorar al Señor. Dios debe ser alabado con gozo con todas las cosas que tenemos. En la historia de la Iglesia, ciertos instrumentos eran considerados santos y otros no santos, o no sacros o seculares. Por siglos, solo era permitido el canto a capela, solamente la voz. Los cantos gregorianos son un ejemplo de esto y son hermosos, pero no hay ningún lugar que dice que esos son los que ese estilo es el que debemos de adoptar, o que ese estilo es malo, o es el único. Se puede, claro, yo viví al lado del Seminario Franciscano San Pedro Cholula y muchas veces los domingos en nuestros primeros años despertamos escuchando los cantos gregorianos y obviamente son sombríos, pero también son bonitos. Siglos después, el instrumento principal de la música sacra era el órgano, aún con estos himnos cantados. En el siglo XIX se introdujo el piano. Aquí en México se introdujo la guitarra en el siglo XX, algo muy apropiado a nuestra cultura. De tal manera que cuando yo llegué aquí a Puebla a ministrar hace 44 años, en las iglesias históricas, lo único que uno encontraba de acompañamiento musical era el piano, el órgano eléctrico o el órgano tradicional, y también guitarras cuando esos no estaban disponibles. Porque muchas congregaciones, especialmente las históricas, consideraban mundanos o del diablo instrumentos como la batería, la guitarra y el bajo eléctrico. Fue difícil en Torrefuerte, déjame admitirlo, y tomó tiempo para que nos adaptáramos y nos diéramos cuenta de que todos los instrumentos pueden usarse para acompañar los cantos de alabanza. Quizás algunos por cultura no nos ayudan a alabar porque no es parte de nuestra cultura, y otros que son parte de nuestra cultura nos ayudan porque estamos familiarizados con ellos. Eso es permitido. Cada cultura tiene expresión musical un poquito diferente y usan también instrumentos diferentes. Es apropiado, es propio usar lo que en la cultura, instrumentos hablando, es lo que realmente nos ayuda a alabar a Dios. Aunque estos no existían en el tiempo que fue escrito el Salmo 150, la batería moderna,
o los metales modernos o las cuerdas modernas. En Salmo 150 notamos una variedad de instrumentos que se mencionan que son apropiados para alabar a Dios, inclusive nos pide que los usemos. Se mencionan instrumentos de cuerdas, instrumentos de percusión, también instrumentos de viento, que serían equivalentes a los metales modernos como la trompeta o el saxofón hoy en día, son de viento manipulado por, bueno, ya saben, no tengo que describirlo, yo no soy músico. Todos deben alabar al Señor. Todos están invitados a hacerlo por medio de Cristo. Dios lo ha hecho posible. Los salmos nos dan una amplia razón para hacerlo, es decir, es un gozo el poder hacerlo. Alabemos al Señor. Y concluye este salmo, inclusive hay un coro que cantamos, bueno, últimamente no lo hemos cantado, pero que está basado en el 150. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabado entonces sea Dios en la tierra y en los cielos, por quien es y por todas sus proezas. Padre, hoy te alabamos. Ahí al empezar el día, o si alguien está viendo esto durante el día, o después en otro día, te alabamos por quien eres y por todo lo que has hecho. Bendito sea tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 11 de febrero del año 2026 a las 7:30 de la noche. También a esa misma hora es nuestro servicio presencial de entre semana. También en ese servicio presencial tenemos ministerio infantil para los niños de 5 a 11 años de edad. Seguimos con la serie Master Tape Diálogos con David. Y así vamos el 1, el 2, el 3. Recuerden que vamos a tener este próximo viernes 13 de febrero, Viudas con Esperanza, una actividad especial con Elizabeth Márquez, un desayuno ahí, sencillo, a las 9:30 en el auditorio de Torre. Las esperamos. Me han sorprendido con el número de viudas que estamos ahí, incluyendo en este grupo y ministrando a ellas cerca de 150 viudas. Ahí las esperamos, damas, a las 9:30, especialmente ustedes que están en esa categoría. Se necesitan las unas a las otras para compañerismo, para ánimo y fortaleza. Y recuerden, aquellos que ya pagaron su boleto, y si no lo han pagado, páguenlo ya. Va a haber la cena de matrimonios el sábado 14 de febrero, el Día de los Enamorados, a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho con este sarampión y la influenza, estos fríos. Que tengan un muy excelente día. Nos vemos.